Una vez más le estamos dando la bienvenida a este curso de química orgánica, donde vamos a estar llevándole la segunda clase de este curso y vamos a estar tratando la estructura electrónica del átomo de carbono, un elemento fundamental en la composición química de los compuestos orgánicos que vamos a estudiar en el presente curso y que forma parte de la base de todas esas sustancias. El estudio de la estructura electrónica del átomo de carbono nos va a ayudar a comprender ciertos conceptos que se van a tratar en química orgánica, y es necesario que en esta clase se aclaren ciertos comportamientos que tiene el átomo de carbono para entonces posteriormente comprender cómo se organizan los electrones para formar la tetravalencia que caracteriza al mismo, y entender cómo se organizan los electrones nos permitirá comprender los enlaces químicos que forma el mismo, así como el comportamiento de las moléculas orgánicas que posteriormente estudiaremos en este curso. Por lo que se hace necesario explicar este contenido antes de arrancar con lo que es precisamente la química orgánica. Y como es del conocimiento de todos, los procesos químicos están ligados a lo que ocurre en las capas electrónicas de los átomos. Por lo tanto, se hace necesario explicar la estructura electrónica de un átomo, como vemos en la siguiente pantalla. Tiempos atrás se creía que los átomos se podían representar imitando un sistema solar en miniatura. Esto es lo que se conoce como el modelo atómico de Rutherford. Este modelo describe que un átomo es un sistema planetario con un núcleo central como el Sol, alrededor del cual giran los electrones como los planetas. Este modelo posteriormente fue rechazado, ya que se demostró que a partir de la mecánica cuántica que los fenómenos que ocurren a nivel de las partículas subatómicas no cumplen con las leyes de la física común o la física clásica, ya que según de Broglie el electrón tiene un carácter dual, o sea, se comporta tanto como onda como partícula. Pues el concepto que se tenía de átomo como la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia, sabemos que no es cierto. Un átomo está compuesto por tres elementos fundamentales que son aún más pequeños. A esto los llamamos partículas subatómicas. Estas partículas son las conocidas como protones, neutrones, electrones, etc., donde los protones se encuentran en el núcleo junto a los neutrones, concentrando la masa del átomo en el núcleo fundamentalmente, y los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo formando la conocida nube electrónica. Los electrones tienen carga negativa, es la partícula más ligera de las tres. Los protones tienen carga positiva y es mucho más pesado que los electrones, así como los neutrones, que no poseen carga, son extremadamente igual de pesados que los protones. Cuando hablamos de electrón, quizás a usted le venga a la mente como un punto representado en una determinada área, pero lo real es que el electrón es más que eso. Se considera una nube electrónica, ya que puede estar situado en distintas partes del átomo y se encuentra en constante movimiento y no se puede determinar con exactitud su posición. Para describir el electrón, la mecánica cuántica empleó su modelo de los números cuánticos para explicar el comportamiento de estas partículas. Y estos son el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. El número cuántico principal determina la energía del electrón, o sea, el nivel de energía que éste posee. Este número se simboliza por n y puede tomar valores naturales a partir de 0. El número cuántico secundario determina la forma de la nube electrónica y puede tomar valores entre 0 y n-1. Cuando el número cuántico secundario vale 0, entonces se corresponde con un orbital S. Y estos orbitales adquieren una forma esférica. Si L es igual a 1, el número cuántico secundario es igual a 1, se corresponde con un orbital P. Y estos tienen forma de lóbulos simétricos que están orientados en un sistema de coordenadas tridimensional con los ejes X, Y y Z. Los electrones que forman parte de este tipo orbital P se conocen como electrones P y se encuentran en un valor energético superior a aquellos electrones que están situados en orbitales S. El número cuántico magnético se caracteriza en los elementos del segundo periodo, y esta orientación de los orbitales elipsoidales en el espacio, este número se designa con los índices de las letras PX, PY y PZ. Bueno, a modo de resumen, los primeros tres números cuánticos, dígase N, L y M, o sea, el número cuántico principal, el secundario y el magnético,
son los que describen dónde está permitida la estancia del electrón, y el número cuántico de spin caracteriza la rotación del electrón alrededor de su eje, ya que éste puede girar a favor o en contra de las manecillas del reloj. De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, en una misma capa o nivel no pueden existir dos electrones que tengan los mismos valores de sus cuatro números cuánticos. Para hacer una representación tomando en cuenta este principio, pues cada capa se representa los electrones de la siguiente manera: con una flecha apuntando hacia arriba y el otro electrón por otra flecha pero apuntando hacia abajo. En las estructuras representadas en esta tabla también se puede apreciar la correspondencia entre la cantidad de electrones no apareados y la valencia de los átomos. Se puede apreciar que el hidrógeno y el litio poseen valencia 1, el oxígeno que posee valencia 2 y el nitrógeno que posee valencia 3. Casos que son un poco extraños serían el berilio, que a pesar de no tener electrones no apareados, posee valencia 2. En el caso del átomo de carbono, que posee dos electrones no apareados, posee valencia 4. O como se dice comúnmente, tetravalencia. Para explicar este comportamiento, por ejemplo, el átomo de carbono, es que surge la idea del átomo de carbono excitado para explicar la ya mencionada tetravalencia. Cuando el átomo de carbono se encuentra en estado excitado, tiene 4 electrones no apareados, por lo que se manifiesta su tetravalencia. Sin embargo, aquí surge otra contradicción, y es que la teoría de los 4 electrones de valencia no son iguales. O sea que por teoría estas valencias no son iguales, y ya que habría un electrón en un orbital S y otros 3 electrones de valencia en los otros restantes orbitales P. Y está demostrado experimentalmente que las 4 valencias del carbono son iguales y poseen las mismas longitudes y energía de enlace, formando una especie de tetraedro. Producto de las limitaciones que presenta esta idea es que Pauling, Pauling, no Pauli como mencioné anteriormente, introduce un modelo sumamente importante que hasta nuestros días es válido, y se trata del modelo de la hibridación de los orbitales atómicos. En este caso se trata de una mezcla de los orbitales S en forma esférica con los orbitales P en forma lobular o elíptica. En el caso más importante que nos ocupa, y es el átomo de carbono, se puede representar 3 tipos de hibridación. Tal y como observamos en la tabla, podemos ver que el carbono en todos los casos presenta tetravalencia. En la primera fila, los 4 enlaces simples que forma el carbono son enlaces sigma, o sea, enlaces fuertes, y cuando esto ocurre, la hibridación que adquiere es sp3, donde se enlaza un orbital S con 3 orbitales P, formando una estructura tetraédrica con enlace de 109,5 grados. Como podemos ver en la segunda fila, se puede observar que el átomo de carbono puede formar doble enlace consigo mismo, y claro, también con otros átomos, pero lo cierto es que en el caso específico del doble enlace entre los átomos de carbono hay diferencias entre estos enlaces, ya que uno se clasifica como enlace pi, o sea, un enlace débil, y el otro sería un enlace sigma, que sería un enlace fuerte. Por lo que en el caso de la hibridación sp2, donde se une un orbital S con 2 orbitales P, formando una estructura geométrica triangular plana con un ángulo de 120 grados, tal y como observamos ahí en la tabla. También se puede observar en la tercera fila, el carbono puede formar triples enlaces consigo mismo, donde 2 de estos 3 enlaces son de tipo pi, o sea, son enlaces débiles, y el otro sería un enlace de tipo sigma, un enlace fuerte. En este caso se forma una hibridación sp, donde se une un orbital S con un orbital P, adquiriendo una estructura geométrica lineal. Y en el último caso, el carbono puede formar doble enlace con otros 2 átomos de carbono al mismo tiempo, y esto ocurre por ejemplo en los llamados hidrocarburos diénicos, donde igualmente el tipo de hibridación es sp y es geométricamente lineal. Hablando un poco sobre el enlace químico, en un gran número de compuestos inorgánicos existe un enlace iónico, o sea, conocido también como enlace electrovalente. Este tipo de enlace se caracteriza por la transferencia de electrones del átomo más electropositivo al más electronegativo,
Y claro está, para que exista una transferencia de electrones, debe existir una diferencia de electronegatividad de al menos 1,7 en la escala de Pauling. Este es un enlace fuerte donde ocurre una fuerte atracción electrostática entre el catión, o sea, ion positivo, y el anión, dígase, ion negativo. Este tipo de enlace puede aparecer en los óxidos metálicos, en las sales, en los hidróxidos metálicos, etc. Con esto podemos decir que se forman capas electrónicas estables donde responden a una configuración electrónica de los gases inertes, o sea, los gases nobles, que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica. La incapacidad de la disociación en iones de los compuestos orgánicos hace mucho tiempo que fue comprobada, así como un gran número de propiedades que estos presentan, lo que dio a entender que el tipo de enlace en las moléculas orgánicas era de otro tipo, y el tipo de enlace se denomina enlace covalente. Este tipo de enlace no actúa por transferencia de electrones, sino por el compartimiento de electrones. El ejemplo más simple de este enlace covalente entre los átomos ocurre en las moléculas de dihidrógeno, donde cada átomo de hidrógeno posee un electrón. Cuando se acercan dos átomos de hidrógeno con electrones de espines opuestos, la densidad electrónica de estos se unifica compartiendo sus electrones, y ambos átomos adquieren una configuración estable del gas noble más cercano, o sea, en este caso sería el helio. El par electrónico enlazable son electrones con espines opuestos, tal y como se representa en la ecuación, donde el hidrógeno tiene una flecha hacia arriba y el otro tiene una flecha hacia abajo. Dejando un poco la idea de los modelos puntuales y pasando a la idea de la nube electrónica, se obtiene un elipsoide en el cual la densidad electrónica entre los núcleos varía dependiendo de la lejanía o cercanía de los mismos. De la misma manera se forman enlaces covalentes en las moléculas de las sustancias orgánicas, como por ejemplo el metano, el etano, el etanol, etcétera, etcétera. Gracias al compartimiento de electrones, el átomo de carbono posee ahora 8 electrones en el orbital exterior, o sea, en la capa más externa, como el neón, y cada uno de los átomos de hidrógeno posee 2 electrones adquiriendo la configuración del helio, o sea, cada átomo alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano con el fin de obtener una estructura estable. Claro, en este caso me refiero al metano y al etano, ya que el etanol ocurre lo mismo con el carbono y el hidrógeno, y bueno, también con el oxígeno. El oxígeno también adquiere una configuración del gas noble más cercano. En el metano y el etano, el átomo de carbono se encuentra en un estado de hibridación sp3, donde posee una configuración tetraédrica, y los enlaces simples que presentan son enlaces sigmas. En las moléculas orgánicas también podemos encontrar dobles y triples enlaces, y estos se forman con 2 y 3 pares de electrones respectivamente. En estos casos, el carbono se encuentra en otros estados de valencia, ya que los estados de hibridación son sp2 y sp respectivamente. A medida que avancemos en este curso, vamos a adquirir conocimientos mucho más avanzados sobre los compuestos orgánicos, así que póngase cómodo, que este curso va más allá, a lo más alto. Seguramente alguien se ha preguntado por qué el átomo de carbono forma enlaces covalentes, o sea, comparte electrones y no cede o gana electrones, pues teniendo 4 electrones de valencia debería recibir 4 electrones o ceder 4 electrones para completar entonces la regla del octeto y adquirir una configuración estable. Pero sucede que todo esto se debe al radio atómico del carbono, que es muy pequeño y posee valores de electronegatividad altos, así como también los otros no metales como el hidrógeno, por lo que los enlaces entre carbono y hidrógeno, carbono oxígeno, carbono nitrógeno, etcétera, etcétera, no supera la diferencia mínima que debe existir para que se forme otro tipo de enlace como el enlace iónico, por lo que el carbono le es mucho más fácil compartir electrones y formar un enlace covalente, en muchos casos apolar, que formar un enlace iónico que requeriría de un valor energético mucho más alto. Como en este curso nos vamos a centrar fundamentalmente en el enlace covalente, ya que los compuestos orgánicos tienden a formar este tipo de enlace, la posibilidad de darle a cada enlace químico una característica numérica exacta es un gran logro de la ciencia, ya que en ella entran parámetros geométricos como la longitud de enlace, los ángulos de enlace, la energía de enlace, como también otros parámetros electrónicos, que son la polaridad y la polarizabilidad. La longitud de enlace
es la distancia entre los centros de los átomos enlazados, y de ella depende la naturaleza de los átomos y el carácter de los enlaces entre ellos, ya sea simple, doble o triple. Al aumentar la multiplicidad, los enlaces se hacen más cortos. Las longitudes de enlace con frecuencia descansan en los límites entre 0,1 a 0,2 nanómetros. O sea, un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9 metros. Se nombra ángulo de enlace al ángulo entre las direcciones de los enlaces formados por un átomo polivalente. Así, en la molécula de agua, los enlaces OH están situados uno en relación al otro bajo un ángulo alrededor de 100 grados. Este es el ángulo de enlace del átomo de oxígeno. El átomo de nitrógeno en estado trivalente tiene 3 enlaces dirigidos hacia los ángulos de la base de la pirámide triédrica, en el vértice de la cual se encuentra el nitrógeno. Pero en el caso del carbono, el ángulo de enlace del carbono depende de su estado de enlace, o sea, del tipo de hibridación que presenta en estos casos, ya que sabemos que la hibridación sp3, sp2 y sp no forman estructuras con los mismos enlaces, y los parámetros geométricos de las moléculas se determinan por los métodos de roentgenografía y electronografía. Estos métodos están basados en al pasar rayos Röntgen o un flujo de electrones por una sustancia, se produce un cuadro de difracción a la base, el cual puede hallarse la distancia entre los átomos y los ángulos de enlace. Ambos métodos complementan uno con el otro, ya que el método de roentgenografía posee una gran exactitud. La distancia entre los átomos se puede medir con una exactitud con un margen de error de 0,0001 nanómetros, pero no se puede con su ayuda determinar la posición de los átomos de hidrógeno. El método de electronografía es menos exacto, ya que sería un margen de error de 0,01 nanómetros, pero determina la posición de los átomos de hidrógeno. La roentgenografía se utiliza principalmente para las sustancias cristalinas y la electronografía para los gases fundamentalmente. La distancia interatómica entre los ángulos de enlace pueden determinarse también por el método de difracción de los neutrones y se calculan con datos espectrales. Todos estos métodos han permitido obtener datos seguros sobre la estructura geométrica de las moléculas de los compuestos orgánicos. Pero estos datos fortalecieron y precisaron que los químicos hubieran concluido hace tiempo con sus métodos a base de la teoría de la estructura de Butlerov y la hipótesis estereoquímica de Van Hoff. Bueno, en este caso la energía de enlace es una magnitud que caracteriza la estabilidad del enlace. En la formación de un enlace covalente siempre se desprende energía y recibe el nombre de energía de enlace. Para romper este enlace es necesario consumir una determinada energía. Es evidente que mientras mayor sea la energía de enlace, más fuerte será el enlace y más difícil, por supuesto, será de romperlo. La vía más directa de obtención de informaciones sobre la energía de enlace en la utilización de los datos termoquímicos, o sea, en la información sobre los efectos caloríficos de las reacciones, con mayor frecuencia en la práctica, estos datos se obtienen en forma de calor de combustión, o sea, el efecto calorífico en el cual efectúa la combustión completa del compuesto orgánico hasta los óxidos de sus elementos, o sea, el dióxido de carbono, el agua, el dióxido de azufre, el nitrógeno, el bromo, el yodo se encuentran en una forma libre y el cloro en forma de cloruro de hidrógeno. La quema se realiza en calorímetros, que son aparatos compuestos de recipientes metálicos resistentes para la quema de las sustancias bajo una presión de oxígeno. Además, por el aumento en la temperatura de la envoltura acuosa especial del recipiente, que se considera que la cantidad de calor que se libera. Los datos obtenidos se utilizan para los cálculos del calor de formación de los compuestos de los átomos de los elementos que lo componen. El calor de formación pasan a la energía de enlace. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya resultado útil y nos veremos en un próximo video.